100 días se cumplen del nefasto gobierno de Gustavo Petro y en apenas 3 meses Colombia dio marcha atrás en la senda de crecimiento económico que venía experimentando, de tener el PIB con el mayor desempeño de América Latina en 2022, pasará a ser la economía que más se frenará en 2023. La inflación es hoy la más alta de los últimos 23 años, con un acumulado hasta septiembre de 11,44%, y el peso colombiano se ha convertido desde el día de la elección presidencial en una de las monedas más devaluadas del mundo. Petro cumple sus primeros 100 días con la carga de haber superado el dólar la barrera de los 5.000 pesos en comparación a la jornada previa a su elección, donde había cerrado en 3.912 pesos. El retroceso de la economía colombiana ha estado impulsado por el proyecto de reforma tributaria que contempla más impuestos y aleja la inversión, así como los anuncios sobre la cancelación de las nuevas contrataciones de exploración y explotación de petróleo y gas. A esto se le suman los desaciertos de sus ministros y del propio Petro, que generan desconfianza y aumentan la volatilidad. Como quien dice, peor no nos puede ir con un gobierno izquierdista que promete una paz total, sacrificando a toda nuestra Fuerza Armada a costa de premiar a criminales. Lo anterior sumado a que este gobierno quiere acabar con el sistema de salud que ofrece cobertura al 100% de la población colombiana y que es considerado uno de los mejores de Latinoamérica. Lamentablemente se hizo realidad lo que muchos advertimos meses atrás, y es que este país iba a ser destruido en caso de caer en manos de un izquierdópata. Esta fue la opinión de la senadora María Fernanda Cabal en el programa La Hora de la Verdad acerca de los 100 días del nefasto gobierno Petro. Bueno, en 100 días el petrismo ha logrado lo que nunca antes, usando ese estribillo que tanto les gusta, en ningún gobierno en 4 años había logrado. Destrucción de la confianza inversionista y destrucción de la seguridad con la excusa de amnistiar criminales. Hoy los colombianos somos 25% más pobres y muchos desafortunadamente no entienden por qué. Pues sí, déjenme explicarles. Porque la devaluación del peso hace que todos los productos o las partes de productos que no se producen en Colombia, sino que son importados, vienen a una tasa superior. Lo que significa que el precio final de todo eso que se importa, cualquier materia prima, cualquier alimento, cualquier producto de la industria que necesite ensamblarse en Colombia y que no se produzca aquí, va a tener inmediatamente un costo adicional que va a llegar al consumidor final. Y si a eso usted, ya de por sí, inflacionaria esa devaluación, le suma la inflación que a hoy tenemos del 12.2%, sume todo esto, más lo que se viene como proyección financiera, usted va a tener un desastre económico anticipado. Hoy el salario de este año no le alcanza a la gente. Y la explicación no es solo la guerra de Ucrania, como tratan de disimular. Sí, las guerras traen muchos problemas, y la de Ucrania por el tema de los insumos agrícolas, de los abonos, sí. Pero la estupidez de las frases que empezó a pronunciar el presidente y sus ministros desde el primer día, desde su posesión, produjeron el terror en los mercados de capital. Esta es una agenda dedicada a destruir el mercado. Es una agenda ideológica profunda que va en contravía de la realidad, y lo más grave, de la realidad económica de Colombia. Aquí no hay ninguna piedad. Aquí estamos gobernados por psicóticos que además tienen el vicio, ¿no? Como esos que saben que lo están haciendo mal pero necesitan aplausos, de tener una corte que les rodee de incompetentes y de alucinados. Lo que están haciendo con Colombia es destruir riqueza, volvernos más pobres, decrecer, como lo han dicho de frente,
y que perdamos cualquier posibilidad de seguir nosotros aspirando a ser un país desarrollado. Es una obra muy grande para tan corto espacio. ¿Cómo ha sido eso posible, senador? Ha sido posible porque la formación de Gustavo Petro es de una raíz que tampoco la ha ocultado, es una raíz de origen revolucionario, donde ellos están convencidos que todo lo que existe es malo, pero lo increíble es que ellos no han contribuido en absolutamente nada en cuanto a generación de bienestar, que todo debe ser destruido, pero además comprando la nueva religión del cambio climático. Esa nueva religión va adornada, ¿no?, con otras características, que son las tendencias de algunos grupos de considerar que el ser humano es inferior, que el ser humano merece ser castigado porque el ser humano es el creador de todas las catástrofes, y en especial esta ambiental. Y con ese cuento nos llevan a la Agenda 2030, donde tristemente los dirigentes son los ultra megacapitalistas, ultramillonarios, que entendieron que el mundo se domina con la mentira, con la propaganda y con el control mental. ¿A quién controlan mentalmente? A los imbéciles y a la mayoría de una juventud bien intencionada que siente terror porque siente que se va a acabar el mundo. Y esto no es un chiste. Esto que pasó ahora en Egipto, doctor Londoño, es la mejor explicación de hacia dónde nos llevan estos psicóticos y alucinados, estos izquierdópatas. Pues resulta que es toda una agenda de destrucción de lo que nos ha generado bienestar, que son las bondades del capitalismo, y toda una agenda de manipulación ideológica para volver a la sociedad una sociedad que vaya en contra de la lógica, el sentido común y pelee entre sí, generando lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es la tribalización de la sociedad. Y es muy raro que no se hayan manifestado las centrales de trabajadores, los grupos sociales, sobre algo elemental que es el costo de vida. El costo de vida ahí está, la inflación es gigantesca, pero la inflación con la devaluación hacen una combinación sencillamente atroz, y los sindicatos y las organizaciones que reúnen a la gente no dicen una palabra sobre el particular. A mí me extraña sobremanera esa inactividad, ese silencio. ¿A usted no le molesta? Yo pienso que dentro de esas mismas centrales obreras hay unas divisiones internas y una fragmentación donde los jefes, que por lo general han sido líderes nocivos, líderes que han pelechado los beneficios del ser sindicalista, líderes que van en contravía de las empresas que le han dado a ellos una posibilidad de mejorar su propia calidad de vida, y debajo debe haber muchas otras organizaciones prácticamente esclavas, como pasa con FECODE, que si pudieran dividirse se saldrían, pero como el diseño institucional ha hecho que prevalezcan las organizaciones nocivas, las malas, como pasa también con el tema de cabildos indígenas y el CRIC, que además van en contravía de una esencia de las libertades y de la Constitución, que es la libertad de asociación. Aquí hay muchas organizaciones adentro que se empiezan a manifestar, doctor Londoño, en las empresas mineras, en el Cerrejón, en las empresas como Cerro Matoso. Adentro ya hay unas expresiones de temor de los propios trabajadores de sentir que esto es completamente incierto, pero es incierto para ellos y es incierto para todos nosotros, que es lo que tiene que entender el resto de Colombia, que pareciera que tampoco ha entendido que la energía y la independencia energética es vida. Aquí la izquierda se echa unos discursos en el Congreso de Seguridad Alimentaria. Esta izquierda que pues no ha sembrado en su vida, no tiene ni idea de lo que es sembrar nada. Entonces
la seguridad alimentaria, que dejemos de depender de otros países, echan unos carretazos, pero se callan con la seguridad energética. Entonces, para mí es tan difícil de entender cómo hoy el discurso de la imbecilidad y del fanatismo, aupado y financiado por grandes capitales que quieren que las inversiones sean en energía limpia, y eso suena muy bonito, pero no le cuentan a la gente que toda esa energía limpia necesita minerales y que esa no es la solución tampoco. No lo ha podido hacer el primer mundo, no lo vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿qué nuevas formas de lucha la que nos inventan a la humanidad, doctor Londoño? ¿Qué lucha, qué cansancio, qué pereza pelear con estas mentes completamente deformadas? Y yo siento de verdad mucha inquietud, porque cuando un izquierdópata llega al poder, los rasgos de su personalidad se exacerban, y eso es lo que vamos a ver poco a poco en el mandatario Gustavo Petro. Pero ya lo estamos viendo. Una persona que se Pero cada vez es peor. Cada vez es peor. A un foro internacional a decir que hay que acabar con el petróleo y con el carbón y con todos estos minerales energéticos, pues es el indicio de una persona que está perturbada mentalmente. Es que eso no es una tesis para considerar, es simplemente una imbecilidad. Es una persona que se enfermó o ha estado enferma siempre, pero de manera pues que esto que está pasando por obra de unas circunstancias perfectamente previsibles y dramáticas. Y yo me pregunto, senadora, ¿cuándo se van a acabar de producir los efectos de la reforma tributaria? ¿Y cuándo esos efectos de la reforma tributaria se van a ir al bolsillo de la gente? No porque les graben las gaseosas y porque les graben otros productos a los que les van a poner un impuesto directo, los impuestos que llaman saludables, no, por efecto de una economía que toma unas características que hacen inviable la economía. ¿Cuándo se va a manifestar eso en el mundo real, en los mercados? En los mercados la gente va a tener que pagar ese precio. Eso se demora, pero se demora muy poquito, senadora, ¿no cree usted? Ya en este momento a la gente le está costando hacer mercado casi el doble. Hacia marzo la inflación va a ser evidente, pero son dos escalones, doctor Londoño. El primer escalón es el producido por los trinos y la comunicación del gobierno de Petro, de él y de sus ministros incompetentes, irresponsables y fuera de realidad. Cuando uno tiene ese nivel de adoctrinamiento, tiene prácticamente que hacer como hacían antes, declararlo interdicto, porque se vuelve un peligro para la sociedad. Eso solo ya desaceleró la economía, porque hay inversiones que se frenaron de tajo. Hay otras que no se han podido frenar porque venían ya en un desarrollo de sus estructuras que era imposible de frenar, como usted tiene, si tiene el edificio hecho a la mitad, ya no se podían parar, el resto se pararon. Si usted a eso le suma la devaluación del peso, ya hay empresas cerrando y echando porque vivían de la importación de productos o de materias primas para finalmente llegar con un producto final al mercado. Ya se cerró. La tasa le sirve al que exporta, no le sirve al que importa, y muchos productos son importados y muchos productos de la canasta familiar también, mucha comida. Que hay críticas que, ¿por qué no lo producimos? Pues no lo producíamos porque no había forma de costearlo por el sobreprecio. Y muchos desajustes, sí, pero no había forma. Teníamos que importar porque si no había inflación y había hambre. Y la segunda tanda es el efecto de la tributaria, cuando ya las empresas definitivamente tomen las decisiones de empezar a cerrar y de no poner dentro de sus proyectos de largo plazo, como son de las empresas de exploración de hidrocarburos, a Colombia como objetivo. Sencillamente se van.
a cualquier otro país que les dé garantías para su inversión. Estas dos escaladas, una va a ser en marzo, abril, y la otra seguramente a finales del año entrante. Y esto va a significar un deterioro, y súmele a esto el narcotráfico de fiesta, con el dólar a más de 5.000 pesos. Y con un ejército y una policía descabezados, porque la genial idea de echar a 60 generales que nos han costado todo el dinero de la inversión para poderlos producir, para que ellos sean los que nos protejan la vida, las fronteras, nos protejan internamente. Sí, a él le molesta que hablen del enemigo interno. Por Dios, hoy el enemigo interno de Colombia se llama Gustavo Petro. Entonces lo que nos espera es muy peligroso. Y este es un país que tiene, así como ha sido resiliente en otras ocasiones, que aguantar, porque lo que no podemos es permitir que se perpetúen en el poder ni Petro ni sus sucesores. Lo que se viene es demasiado peligroso para Colombia, con una América Latina que ya no confía en los resultados electorales, donde además otro debate que se quedó en el cajón, ¿qué va a pasar con las elecciones de alcalde en Colombia? ¿Quién las va a contar? ¿Por qué Indra está en Brasil, en Perú, en Colombia y con Dominion en Estados Unidos? ¿Vamos a seguir soportando que los enemigos cuenten los votos? ¿Vamos a seguir con el negocio de Tomás Greganzón y de Juan Manuel Santos en Colombia? Se nos olvidó ese debate, doctor Londoño. Entonces son debates que no pueden perderse de vista si queremos seguir guerreando por nuestro país.